Vamos a Mateo 9:9. Siempre lo lecturo bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, efectivamente, aquí el encabezado dice llamamiento de Mateo. Vamos a desarrollar este mensaje bajo pues estas palabras, el llamado. Específicamente, Dios es el quien determina el llamado para el hombre. De cualquier forma, de cualquier manera, es un llamado divino, muy diferente al llamado de esta tierra. El llamado de esta tierra son llamados pues del hombre, llamados pues que alguien quiere un favor, tiende a necesitar ayuda ajena. Pero en esta ocasión, el llamado que aquí enuncia el encabezado es de parte del Dios de poder, no es de nadie más. Entonces hemos lecturado y sabemos que aquí pues era cuando Jesús comenzó a llamar a los 12. Pero en ese llamamiento encontró un hombre que su ocupación era recaudar impuesto. Y de esa forma fue cuando lo llama. Entonces nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos muchos diversos llamados, es decir, mi llamado fue diferente al suyo. No sé en qué condición se encontró usted cuando Dios a usted lo llamó. Probablemente algunos los llama de la escasez, de la miseria, de la enfermedad, de la pobreza, del vicio, de la perdición, del pecado, del mundo, de la necesidad. De tantas cosas podemos enumerar en la cual Dios hace un llamado. Porque muy difícil el hombre es que diga, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ese llamado. Muy difícil. Siempre se comienza por una necesidad y se termina en amor. En el caminar pues nos enamoramos ya en ese llamado de Dios del que nos llama. El hombre se enamora. No es que nosotros directamente optemos y digamos voy a ir, voy a buscar a Dios. No, sino que empezamos la mayoría por una necesidad. Sino es decir que en todos. Porque dice la palabra de Dios que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, les decía, hermanos, vamos a desarrollar eso acerca del llamado de parte de Dios. Entonces, antes del desarrollo de esto, también les comento, va al caso de lo que hemos lecturado. Según las estadísticas en este mundo, muchas almas se están yendo al infierno. Segundo a segundo, un segundo que pasa, son cantidades grandes de almas que se van al infierno. Es decir, se rehúsan a ese llamado, porque Dios a todos le hace el llamado. Entonces, según las estadísticas, ¿cuántas almas hoy pues están yéndose sin esperanza? Entonces, ¿a dónde se van? La palabra de Dios nos enseña que se van a un lugar de tormento, que la Biblia lo dice en sus idiomas originales, en hebreo, Seol, y Hades en griego.
Eso es el infierno, el lugar tormentoso. Pero no es el lago de fuego. El lago de fuego es donde el alma del que no aceptó a Jesús, del que no acudió a ese llamado, va a estar eternamente. Eso es el lago de fuego. Dice la palabra de Dios, así lo enseña en Apocalipsis 21, que el infierno en la cual muchas almas están, va a presentar a sus muertos delante de Dios, delante del gran trono blanco, llámese así, o, el trono de Dios, como muchos lo conocen, o el gran trono blanco, o el día del juicio final. Muchos lo conocen por esos nombres. Entonces, los que actualmente estén ahí en ese lugar de infierno se presentarán delante de Dios, pero solamente para ser dictado por qué razón se van a la condenación. Entonces es muy triste pues hoy ver que muchos hombres se han rehusado a recibir el llamado de parte de Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como hijos de Dios que hemos aceptado ese llamado? Es hablarle a las almas, es ser ejemplo a los demás para que muchos quieran acudir al llamado de Dios. Entonces, eso es la tarea de todos nosotros como creyentes, como ya personas en Jesucristo. Pero acerca del infierno, eso no es mi tema, es un antes de este desarrollo del llamamiento. Entonces, la palabra de Dios nos dice, la Biblia en Efesios, ahí nos dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que el hombre, antes del llamado de parte de Dios, estaba muerto. No físicamente, sino espiritualmente. Su alma está totalmente muerto, tal vez sí vivo en vida, en carne, con huesos, todo su físico está de pie, pero su alma está muerto, aquel que no ha acudido al llamado de parte de Dios. Entonces así lo declara Efesios, que la paga del pecado es la muerte. Fue cuando el pecado vino en este mundo. Entonces el hombre apartado de Jesucristo está muerto en vida. Entonces de ahí Dios, no sé, le dolió en su corazón ver al hombre perdido, ver al hombre muerto, ahí sí que en vida, espiritualmente. Entonces lo que Dios hizo, Filipenses así lo afirma, que él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono y se hizo hombre. Entonces nuestro Dios hizo el plan maravilloso de salvación para el hombre. Dice que se hizo hombre, dejó su trono, su reino, sus dominios, lo que él era, y se hizo hombre. El ser hombre es la condición más sencilla, más indignante, porque el hombre siempre se ha caracterizado por algo rebelde, desobediente, el hombre en sí. Entonces Dios se rebajó a esa condición, tomó forma de hombre, que fue Jesucristo. Entonces ahí comenzó el plan divino de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre tuviese otra vez vida. Porque acordémonos, la palabra de Dios dice en Efesios que estaba muerto el hombre. La paga del pecado es la muerte. El destino del hombre era la muerte. Pero gracias a Jesucristo que se hizo carne, nosotros tenemos ese acceso para con Dios. Entonces Jesús vino a este mundo, vino así en carne, así como nos vemos hoy día los hombres. Vino precisamente al otro lado del mundo, en Israel, para ser más exacto, nació en Belén de Judea. Así lo afirman las profecías. Nace en Belén de Judea
Jesucristo. Y después de eso, según la Biblia nos indica que Jesucristo a los 30 a 33 años aproximadamente comienza su ministerio. Comenzó pues a seguir con el plan maravilloso. Y en ese plan pues va al desierto y es tentado. Después de esos 40 días de ayuno, comienza a llamar a sus discípulos. Aquí ya hablamos del llamado de Dios. Aquí el encabezado dice llamamiento de Mateo. Entonces Jesucristo comenzó a llamarlos por nombre. Él ya los conocía como a nosotros ya nos conocía. Aún dice en Jeremías, aún en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Inclusive antes de nacer. Y Jesús comienza a llamar a sus apóstoles, empieza con 12 y una cantidad de seguidores impresionante. Aparte eran los 12 discípulos que Él los formaba de una manera íntima y aparte era el montón de seguidores. Comenzó con 12 hombres. Les enseñó el ministerio, lo que ellos debían continuar cuando Jesucristo iba a ser levantado a los cielos. Les dio potestad. Después de haber sido 12, dice que la Biblia en los evangelios que dice que habían ya 70 hombres, en la cual Jesús ya los había capacitado y los mandó de 2 en 2 de aldeas, ciudades, y les dio instrucciones: a toda casa entren y el que no los reciba, sacudan el polvo de vuestros pies y anuncien las buenas nuevas, el mensaje. Entonces esos hombres ya habiendo sido llamados, ya estaban trabajando. Y continúa nuestro Dios. Después de los 70, pues cuando fue la ascensión de Jesús a los cielos, dice que ahí estaban 500 hombres. Ya pues el cristianismo comenzaba a florecer, comenzaba a expandirse por todos los lugares. Pero Jesucristo les dijo, ahí lo afirma Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándolos, etcétera. Sigue la palabra de Dios. Pero ¿qué le digo con esto? Que Dios comisionó después a esos hombres que llamó. Y continúa la palabra en Hechos de los Apóstoles con el primer discurso del apóstol Pedro. Dice que se convirtieron más de 3,000 hombres en el primer sermón del apóstol Pedro. Cuando comienza el tiempo apostólico, los hombres ya convirtiéndose al cristianismo, y es así como pues el llamado de parte de Dios se fue diseminando por todo el globo terráqueo y vino hasta nuestro continente. Entonces podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios llamó a hombres en la antigüedad. Pero algo que de Jesucristo, cuando Él estuvo en este mundo corporalmente, dijo, fueron las siguientes palabras: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y eso es lo que hoy se vive en nuestro mundo. Obreros hacen falta. Obreros son pocos. ¿Quiénes son aquellos obreros? Son aquellos hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios. Son aquellos hombres que tienen un compromiso de verdad. Aquellos que se despojan de las cosas, dejan sus quehacer y dedican su tiempo a la obra de Dios. Hoy hay muchos llamados en la iglesia y Jesús así lo dijo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero ¿será que todos los que están en la iglesia son obreros? No, porque no todos dedican su tiempo. No todos tienen una entrega genuina al evangelio. No todos aman la palabra de Dios. Entonces Jesús así lo declaró: la mies es mucha y los obreros pocos.
¿Y qué quiso decir Jesús con mies? ¿O qué es lo que se entiende? Son personas. Mies es igual a personas. Si en el tiempo de Jesucristo la mies era mucha, o sea, las personas perdidas, los necesitados eran tantos, ¿cómo estará en nuestro tiempo 2023? Y por cierto, gracias a Dios, nos ha dado un año más de vida, de existencia. Porque acordémonos que según el transcurso de los años, la multitud va creciendo, este mundo va teniendo mayor cantidad de personas. Y lo digo así, ¿cuántas personas hay actualmente? Quiere decir que la necesidad de la actualidad es aún mucho más grande que en el tiempo de Jesús. Y Jesús dijo en el tiempo en el que Él estaba, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, hoy día hay pocos hombres que de verdad ejerzan ese llamado que Jesucristo quiere. Hoy día, pues hay hombres que verdaderamente se esfuerzan, se dedican a la obra de Dios. Dice que había una vez un varón, él estaba por esos lugares del monte, del campo, con su machete, pero él siempre se oponía y decía, no, si se puede servir a Dios trabajando, se puede servir a Dios a la vez trabajando y a la vez sirviendo, cosa contraria que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y para lo que un siervo le dijo a este que dice estas palabras, a ver, agarra tu machete, con una mano trabaja, corta las ramas, haz tu trabajo con el machete con una mano y con la otra sostén la Biblia y ponte a estudiar, haz la misma cosa a la vez, estudia con una mano y con otra mano trabaja. No se puede, o soltará el machete o estudiará la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo, no podéis servir a dos señores. Entonces, ¿qué le digo con esto, mi hermano? Que hay pocos hombres que verdaderamente se comprometen con Dios. Hay pocos hombres que verdaderamente anuncian la palabra, ejercen el llamado que Dios les ha dado. Yo no sé cuál es ese llamado, ese talento, don, virtud, no lo sé. Pero lo que Dios quiere es que se desarrolle, se lleve a la obra. Entonces, los que verdaderamente, genuinamente lo hacemos, no estamos esperando un bien a cambio, algo material, no. El evangelio no es mercancía, no es producto. El evangelio no se vende, no se compra, no se negocia. Lo hacemos nosotros aquí porque nuestro Jesucristo así lo dijo. No lo hacemos con una intención maliciosa, sino porque Jesús lo dijo. Recalco la cita, Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que reciba enseñanza de la palabra del maestro. Entonces, qué triste que verdaderamente hay pocos obreros, hay pocos que verdaderamente quieran ejercer la función. Y cuando nosotros vamos al pasaje leído, así fue el llamamiento de este hombre llamado Mateo. Dice que pasaba Jesús ahí y lo vio a él sentado, estaba sentado cobrando. Él era un perito contador, él no era cualquier persona. Ser un publicano en aquel tiempo no era cualquier cosa como hoy se le dice. Era alguien que en ese puesto solamente hombres que tenían dinero podían llegar a tener el permiso de Roma para cobrar impuesto. No era cualquier persona, como por ejemplo también Pedro, otro caso. Él era un empresario, tenía su barca. ¿Quién iba a tener una barca? ¿Quién iba a tener el permiso en aquel entonces de poder transitar en el mar de Galilea y poder agarrar peces? Nadie, sino alguien que verdaderamente tuviese la posibilidad, fuese, ahí sí que la hubiese ingeniado para poder hacer algo, porque nosotros cuando queremos emprender algo en esta tierra, tenemos que pensarlo, pedirle primero a Dios, pensarlo, echarlo a andar.
Entonces estos hombres eran emprendedores, no es que no tuvieron nada que hacer, sino tenían sus cosas, sus que hacer. ¿Pero qué? Lo dejaron por verdaderamente aceptar ese llamado de parte de Dios. Por aceptar verdaderamente lo que Jesucristo les dijo. Y así siguió expandiéndose pues el plan de Dios alrededor del mundo. Y pues Pablo más adelante, tiempo después de Jesucristo, dice que Dios tuvo un plan poderoso en la vida de este apóstol. Siguió el plan de Dios levantando a este apóstol. Pero dice que muchos, ¿qué dijeron? Tuvieron miedo, probablemente se rieron de su llamado, lo criticaron, dijeron, el que mataba antes, el que persigue a los cristianos, no creyeron en su llamado. Muchas personas no creyeron en el apóstol. Y este hombre, pues, alrededor de su ministerio, bajo la inspiración del Espíritu Santo, conoció lugares, viajó de un lugar a otro, anunciando el Evangelio, llevando el nombre de Jesús, ejerciendo verdaderamente el llamado de parte de Dios. Y escribió las 13 epístolas que está en el Nuevo Testamento, que ha cambiado la vida de muchos hombres, que ha pues cambiado la mentalidad de personas. Y pues este apóstol ejerció su llamado de verdad, y para que después que sufriera por a consecuencia de ese llamado. ¿Qué sufrió? Martirio. Sufrió en una cárcel, y así todos los apóstoles restantes, todos fueron sufridos, todos fueron pues a consecuencia del llamado, el llamado que lo hace Jesucristo. Entonces, ¿qué quiero sembrarte en tu corazón, hermanos? Que seamos hombres comprometidos con el llamado de parte de Dios. Que aprendamos, hermanos, pues a dedicarle parte de nuestro tiempo a la obra del Señor. Que ejerzamos seriamente, genuinamente la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Con qué objetivo? Pues que los hombres conozcan a Jesús, que las almas, como lo dije al principio, ya no se estén yendo a la condenación, porque muchos están yendo sin Jesucristo, y nosotros somos muchas de las veces responsables, hermanos. Hay que hablar a las personas que no han conocido, a los que se han rehusado. Hoy día hay muchos pues, que de verdad no quieren aceptar el Evangelio. Y eso fue lo que hicieron los hombres en la antigüedad. Hay un caso de un varón que, pues, a él le hablé de la palabra de Dios, de Jesucristo. Él antes era sin Dios, mal hablado, apartado de Dios, pues vivía en pecado. ¿Y qué no se puede decir? Pero después acepta a Jesús. Trato la manera de hablarle. Me imagino que muchas personas le hablaron de la misma forma de Jesús. En eso él, contento, emocionado, aceptó el Evangelio a Jesús. Decían su familia que ya había aceptado hace mucho tiempo. Él lo dejaba, volvía, lo dejaba, volvía. Pero escuché las palabras de él, dijo lo siguiente: hoy sí quiero seguir, ya no me quiero quedar. Bueno, le decía, lo animaba. Pero en fin, pues pasan los días, y cuando me entero, él pues volvió atrás al vicio. No, pues siguió con el llamado de parte de Dios. Y al final de todo, ya Dios era el último llamado que le estaba haciendo a este hombre. La cosa es que a veces, mira, hermano, no sabemos si es nuestra última oportunidad.
Hay quienes que viven en el mundo, se deleitan, se gozan, ríen. En el mundo fuera de Dios, en el pecado son felices hombres. Pero la cosa es que a veces no sabemos si es la última oportunidad. Cuando estaba trabajando, después de que este varón había retrocedido, llegó la noticia a mis oídos de que él en una borrachera se había caído y había ido a dar la cabeza en una pared, había fallecido. Él fallece, había aceptado. Pero, ¿qué le digo con esto, mi hermano? De que nosotros, como hijos de Dios, debemos tomar el Evangelio seriamente, sinceramente. En mi persona les he hablado acerca de mi vida pasada. Gracias a Dios, pues aquí me ha tenido el Señor. Pues yo le decía a Dios, Señor, ayúdame. Y yo sé que por la gracia de Dios hoy estoy delante de usted con un micrófono. Le decía a Dios, y lo cuento por misericordia, no soy yo, es Dios, así siempre lo he dicho. Señor, los méritos, todo es tuyo, Padre. No permitas nada en mi vida, un mérito que yo me lo obtenga, sino todo es tuyo, Dios. Entonces, antes ya a punto de aceptar a Jesucristo, su servidor, le decía a Dios en mi corazón, Dios, yo quiero aceptar, solo ayúdame, Señor. Yo quiero pues más de ti, conocerte profundamente, tus atributos, tu palabra. Quiero ansiar más de ti, no solamente quiero ir y sentarme en una banca de la iglesia. Quiero trabajar, Señor, quiero dar mi vida, porque le decía a un amigo, sí creo, le decía, los que de verdad, pues el mundo le ha azotado, el mundo se ha encargado de humillar a los hombres, al quien ha pasado un proceso difícil, cuando llega al Evangelio, valora mucho lo que Jesús hace a través de ese llamado, valora mucho la muerte de Jesús, la sangre de Jesús. Pero hay algunos que de verdad lo pisotean. Yo cuando era inconverso de verdad veía a algunos cristianos que música mundana ponían, no les importaba ir a los servicios, hacían lo que querían, y yo aún siendo inconverso decía, no hombre, qué desperdicio, decía, qué desperdicio, qué es lo que están haciendo, tienen algo muy rico, decía yo en mi corazón, tienen algo muy poderoso y así lo están desaprovechando. Y es por eso que yo me di cuenta de que el mundo azota, el mundo da duro, el mundo pues tantas cosas, y que en la presencia de Dios a través del llamado es lo mejor, mi hermano. Puedan venir luchas, procesos, momentos difíciles a tu vida, pero si Dios está con nosotros, como lo decía, ¿qué nos puede hacer la lucha? ¿Qué nos puede hacer el señalamiento? ¿Qué nos pueden hacer las cosas que a nuestra vida vengan? Yo así lo pienso. No me pueden quitar un pedazo, no me pueden quitar la vida. Si la misma palabra de Dios dice que Dios no va a permitir algo que Él no quiera, una carga que nosotros no podamos llevar. Entonces, hermanos, esto es como un juego, hermanos. Es una capacitación de parte de Dios. Yo así me lo figuro, hermano. Así viene a mi mente. Dios con su deidad al hombre en este mundo, la carga que el todo hombre tiene es, así me lo figuro, como un su manojito de leña cargado, pero Dios no le va a dar otro leño que no pueda soportar y caiga el hombre con su manojo de leña cargado, sino que cada uno a su capacidad. Ahora lo reflejo esto en las luchas, en la adversidad, porque todo llamado de Dios tiene todos esos procesos. Ahora, así digo yo, si Dios
ya sabe que yo no voy a aguantar, Él no me lo va a dar y me va a sacar de esto. Entonces a veces hay hombres, mujeres que se afligen, que lloran, que dicen hasta aquí nada más, ya no, yo hice esto, lo otro. Y he escuchado muchos que han desechado el llamado de parte de Dios. Entonces en esta hora Dios te sigue llamando. Si te has apartado, piensas apartarte, no te apartes, sigue en el llamado. A ti, amigo, también. Yo escuchaba radio, o es decir, cuando Dios ya pues estaba a punto por su misericordia de jalarme ante su presencia, escuchaba emisoras cristianas, yo siendo aún del mundo, escuchaba, pero era porque Dios ya estaba preparando la plataforma, ya estaba preparando el escenario en la cual Él me iba a tener un día. Escuchaba y no era casualidad. Y hoy eso es lo que yo te comparto a tu vida. Tú estás escuchando este mensaje, estás escuchando el llamado que Dios te está haciendo. No rehúses tu corazón. Dios te ama y mucho. Él es un Dios de oportunidades. No digas ya no tengo alternativa, oportunidad, soy el peor pecador. No lo digas, porque Dios a ti, amigo, te puede levantar. No es casualidad que tú estés escuchando en esta hora. Quizás estés pasando donde esté sonando esta estación, pero Dios es el que te llama. Busca a Jesucristo en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Dios quiere tratar con tu vida. Entonces, hermanos, hemos desarrollado este mensaje acerca de los llamados de parte de Dios. Dios es el quien hace el llamado, y el llamado de Dios así lo ha planificado, mi hermano. Es el hombre que a veces se rehúsa, y es cuando de verdad pues no quiere definitivamente, pero nosotros hoy digámosle sí y echemos a andar el llamado de Dios. Gracias por su tiempo. Adelante, hermano, hermana, donde quiera que usted esté. No podemos mencionar lugares, son bastantes. Que el Señor los bendiga, como también este lugar que se presta para el mensaje de Dios. Dios bendiga este lugar y a cada uno de nuestros hermanos que vienen a este lugar, que es un privilegio. Y a usted pues siga en sintonía de este programa. Con permiso, gloria a Dios. Lo hago con el corazón y son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas. Hemos presentado el programa radial Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Programa dirigido por nuestra hermana obrera Marlene Romero. Pedidos de oración o sugerencias al 40